Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el gradiente de una función escalar. Y os invito a que os quedéis hasta el final porque vamos a ver cosas muy interesantes en este capítulo relacionadas con este objeto matemático que es el gradiente, que en concreto pues van a ser primero su deducción matemática, porque la gente podría pensar que el gradiente es una operación que se define tal y como es, para la gente que lo conozca, pero no es así. El gradiente aparece haciendo ciertas manipulaciones algebraicas sobre una función. Y también vamos a ver algo que he visto en muchos foros que surge como pregunta en los estudiantes y que no suele tener una respuesta satisfactoria. No sé si por desconocimiento de los profesores o por qué. Y es la pregunta de por qué el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. ¿Vale? Entonces, esta pregunta, como digo, suelo ver por ahí en vídeos de YouTube y en foros que no le dan la respuesta que en realidad tiene, y por eso, como decía, os invito a que os quedéis hasta el final, pues porque vamos a resolver todas estas dudas en el capítulo de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es un breve recordatorio de lo que hemos visto en el capítulo pasado en lo concerniente a los conjuntos de nivel. Entonces voy a poner la función que llevo usando como ejemplo toda esta lista de reproducción, que es la siguiente, es una función de xy y es un paraboloide invertido, o sea, es menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4. Vale. Entonces, esta función, cuando queremos representar su grafo, bueno, antes de continuar también voy a dejar claro que en los ejemplos que yo voy a poner voy a usar funciones escalares de variable vectorial cuyo dominio es R2. O sea, vamos a tener funciones que van a ir de un subconjunto de R2, voy a ponerlo por aquí. Nuestras funciones van a ir de R2 a R. Ya he comentado en capítulos pasados que no tiene por qué ser el dominio todo R2, ni tiene por qué ser la imagen de la función todo R. O sea, estamos hablando de que según qué función sea, pues el dominio será un subconjunto de el espacio de dominio de Rn y la imagen será otro subconjunto de R. Y la imagen será R sí o sí porque hablamos en todo momento en esta lista de reproducción de funciones escalares, ¿vale? Sobre funciones vectoriales, ya cuando acabe todo lo relacionado con funciones escalares, ya comentaré algo de este tipo de funciones, ¿vale? Bueno, entonces, esta función, cuando pintemos su grafo, va a tener esta pinta. Dibujará esta superficie, o sea, un paraboloide, donde que quede claro, repito, esto es una superficie, no, no es un objeto macizo, ¿de acuerdo? Las funciones que dependen de dos variables, cuando representamos su grafo en un espacio de una dimensión más, donde el eje que se añade es el eje que representa a la función, o sea, a la imagen de nuestra función, pues el dibujo que se forma es una superficie bidimensional, ¿vale? No os confundáis, no penséis que esto es un objeto macizo, sino, o sea, el paraboloide es la superficie. Igual que si, por ejemplo, pintáramos una esfera tendría la forma, pues, en una ecuación explícita, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual al radio al cuadrado, donde z es la función, es una función de x y de y, pues esto pintado en tres ejes dibujaría una esfera, ¿vale? Donde nuestra función hace referencia a la superficie, ¿de acuerdo? No a ningún punto del interior. O sea, esta ecuación
se cumple para todos los x, todos los y y todos los z que son puntos de la superficie de nuestra esfera. Pues aquí igual con el paraboloide. Bueno, entonces nosotros vimos que en el capítulo pasado, que cuando interseccionábamos a este paraboloide con planos paralelos al plano XY, a una cierta altura Z, la que fuera, pues teníamos esto. Y que con esto lo que estábamos haciendo era definir los conjuntos de nivel correspondientes a esta función. En concreto, como es una función de dos variables, pues cuando la intersección entre estos planos y nuestra función, pues lo que nos va a dar van a ser estos anillos que son curvas, ¿de acuerdo? Entonces, en situaciones en las que el dominio de las funciones es R2, los conjuntos de nivel se llaman curvas de nivel, pero ya para funciones de más variables, pues no son curvas, sino que serán pues otro tipo de objetos con más dimensiones, ¿vale? Entonces, como digo, pues estas curvas de nivel se consiguen diciendo que nuestra función f de xy la hacemos igual a una constante z sub n, que hará referencia a la altura en el eje z, ¿vale? En el que pongamos el plano con el que queremos interseccionar el grafo de nuestra función, ¿de acuerdo? Donde, como he dicho, este zn, este z sub n, es una constante. Entonces, una vez tengamos unas cuantas curvas de nivel, ¿de acuerdo? Pues esto es un número arbitrario que podremos elegir nosotros. Pues lo que vimos es que lo interesante era proyectarlas en el plano XY, ¿vale? No voy a extenderme mucho más en esto porque ya lo comenté todo en el capítulo pasado, así que si estáis un poco perdidos, pues os recomiendo que lo veáis. Pero una vez, como digo, hemos cortado nuestra función, nuestra superficie, con unos cuantos planos de este tipo, a una altura z sub n, con planos paralelos al XY, pues lo interesante es coger las intersecciones con el grafo, o sea, en concreto las curvas de nivel, o sea, las circunferencias que hemos visto, y proyectarlas en el plano XY y entonces obtendremos este dibujo. Vale, por aquí lo he puesto a la derecha. Entonces, lo que vimos es que, bueno, yo aquí he llamado a cada curva con un nombre que corresponde a la altura en el eje Z a la cual está el plano que intersecciona a nuestro grafo y que da lugar a dicha curva. Pues, por ejemplo, esta de aquí, la más externa, la circunferencia más externa, yo la he llamado Z sub 0, haciendo referencia a que es la curva correspondiente a cortar al paraboloide justo a la altura del plano XY, o sea, en Z igual a 0. Esta segunda de aquí, Z igual a 1, tal, así hasta que llegamos a que Z vale 4 y justo lo que nos da es un punto, pues correspondiente a que a la altura Z igual a 4, el plano que corta al paraboloide lo hace solo en un punto, que es el valor máximo que tiene la función. Entonces, pues bueno, como os estoy hablando de los conjuntos de nivel, pues perfectamente en vez de z sub 0, z sub 1, z sub 2, pues podríamos llamarlo como se llaman los conjuntos de nivel que vimos en el capítulo pasado, que es con la letra i. O sea, los conjuntos de nivel son i sub c y es el conjunto de todos los x que pertenecen al dominio, ¿de acuerdo? A Rn, que en este caso es R2, pero lo estoy poniendo de forma general, tal que hacemos que nuestra función f de x sea igual a c, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos haber llamado a z sub 0 y sub 0, a z sub 1 y sub 1 y así en definitiva, ¿vale? Esto es notación que mientras sepamos lo que estamos haciendo esto da igual, es arbitrario. Entonces, lo siguiente que podemos preguntarnos es, una vez tenemos estas curvas en el plano XY, o sea, de hecho voy a ponerlo aquí, o sea, voy a hacer referencia a que esto es el plano XY, que es nuestro dominio. La pregunta que podemos hacernos es si podemos parametrizar estas curvas. Pues la respuesta es que sí. O sea, nosotros nada más que tendremos que coger cada una de ellas. O sea, pues de forma general lo que diremos es que nuestra función
como cada una de ellas hace referencia a que la función tiene un valor constante, pues nuestra función es esto. Es menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 4, pues nosotros igualamos esto al valor z sub n, que es una constante al valor que sea. Entonces aquí, pues, si habéis visto un par de capítulos atrás en el que explico cómo parametrizar una función, pues esto es tan fácil como asignarle a x un parámetro y luego ya la y, pues como veis aquí, esto ya no es una superficie, sino que es una curva, porque lo que tenemos es una x y una y. Aquí, la función, pues si en vez de llamarle f de x y queréis llamarlo como z, pues aquí lo que tenemos es una x, una y y una z. Lo que pasa es que la z depende de la x y de la y. O sea, la z no es una variable independiente. Entonces, ahora que hemos hecho constante esta parte, la de la función, y nos da una curva, pues efectivamente ya no tenemos dos variables independientes. Ahora tendremos una variable independiente, que será la x, y la y, pues será una función, tendremos y definido como una función de x, porque aquí podremos despejar perfectamente la y y aparecerá en un lado del igual la y y en el otro lado del igual una función que solo depende de x, ¿de acuerdo? Entonces eso, pues efectivamente hace referencia a una curva en el plano xy. Entonces, como decía, para parametrizar esto, pues solo tendremos que darle un parámetro, o sea, tendremos que parametrizar la x como nos dé la gana y luego la y pues vendrá parametrizada en función de la ecuación que tenga dependiendo de la x. Pues aquí, en este caso, podemos arreglar esta función un poquito más. De esta forma, podemos multiplicar por menos 1 a toda la ecuación y llevarnos el menos 4 que quedara al otro lado. Y entonces íbamos a tener esta. Vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 menos z sub n. Entonces esta ecuación, pues es una ecuación bastante conocida. Si hubiéramos tenido otra función un poco más puñetera, pues esto es más difícil de ver, pero por eso estoy usando yo esta función, para que entendamos lo que es el concepto. Entonces, como digo, esta ecuación es una ecuación muy conocida y muy fácil, que es la ecuación de una circunferencia. O sea, por eso yo sabía que las curvas de nivel son circunferencias, no solo por el dibujo que he hecho antes del grafo de la función, de la superficie, porque eso al fin y al cabo es un dibujo, sino porque cuando hacemos constante el valor z, pues nos queda una ecuación de una circunferencia cuyo radio dependerá del valor constante que le demos a la z, precisamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es x al cuadrado más y al cuadrado y 4 menos z sub n, pues esto lo que será es el radio al cuadrado de esta circunferencia. Entonces, nosotros sabemos que para parametrizar una función de este tipo, cuya curva es una circunferencia, pues las funciones trigonométricas nos vienen como anillo al dedo. O sea, si nosotros pues, como acabo de decir ahora, si esto es el radio al cuadrado, pues nosotros podemos decir que x al cuadrado es el radio por coseno, bueno, vamos a llamarle por coseno de t, y como está al cuadrado, pues al cuadrado, y la y pues será el radio por el seno de t, y como está elevado al cuadrado, pues al cuadrado. Entonces, efectivamente, esto, el lado izquierdo de la ecuación, es compatible con el lado derecho, porque aquí sacaremos factor común a r al cuadrado y nos quedará coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, que esto es 1. Entonces tendremos que r al cuadrado es igual a r al cuadrado y pues, por lo tanto es una parametrización válida. Muy bien, entonces vamos a, como digo, a poner esta parametrización, pues tendremos x definido como una función de t que será igual a al radio, ¿de acuerdo? Entonces el radio, pues si el radio al cuadrado era 4 menos zn, pues el radio será la raíz de 4 menos z sub n.
y esto multiplicado por coseno de t, efectivamente, y la y será una función también de t, y será el radio, voy a hacer un copia-pega, el radio por el seno de t. Aquí, como os decía, lo bueno que tiene parametrizar una circunferencia con las funciones trigonométricas, pues es que no hace falta que nosotros despejemos la y como una función de x, pero podríamos haberlo hecho perfectamente. Así que, bueno, voy a hacerlo para que no quede la duda. Imaginad que yo aquí hubiera despejado la y, entonces hubiéramos tenido y igual a 4 menos z sub n, lo voy a poner en paréntesis para que quede claro que esto es el radio al cuadrado, nos llevaríamos la x al cuadrado restando al otro lado y el cuadrado de la y pues pasa como una raíz aquí. Entonces, nosotros en vez de usar funciones trigonométricas, podríamos haber dicho perfectamente que la y la definimos como e elevado a lambda, voy a usar otro parámetro distinto de la t, ¿vale? Y entonces la y pues nos hubiera quedado en función de la ecuación que tiene. Nos hubiera quedado 4 menos z sub n menos, pues, x al cuadrado, lo hemos dicho, x es e elevado a lambda, pues x al cuadrado será e elevado a 2 lambda. Y nos hubiera quedado esta parametrización, que es exactamente igual de válida, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo suyo pues, es usar en circunferencias las funciones trigonométricas, más que nada porque a la hora de derivar, que lo vamos a ver ahora a continuación, pues las derivadas de las funciones trigonométricas pues son mucho más fáciles que las derivadas de este tipo de funciones que pueden quedar horribles, ¿de acuerdo? A la hora de hacer una derivada. Vale, entonces, ¿qué nos está diciendo esta x y esta y? Bueno, pues que quede claro que esta parametrización hace referencia a una única curva, ¿de acuerdo? A la curva que tiene como pegatina identitaria o identificativa z sub n. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo aquí lo estoy poniendo de forma general, o sea, esta parametrización puede atender a cualquiera de todas las curvas, pero en el momento en el que yo, por ejemplo, esta z sub n la sustituya por un 0, pues aquí lo que tendré es raíz de 4, que es un 2, y tendré 2 coseno de t, y aquí abajo 2 seno de t. Y esa curva será la curva, en este caso, la más exterior, la que tiene el nombre z sub 0. Y así igual, si yo sustituyera este z sub n por un 3, pues estaría hablando de esta curva de aquí, de la curva z3, ¿vale? Eso que quede claro. Entonces, esta x y esta y, a lo que están haciendo referencia es a un vector que desde el origen de coordenadas señalará a cualquier punto de la curva z sub n que estemos, de la que estemos hablando, ¿de acuerdo? O sea, esto será un vector. Podremos ponerlo, bueno, voy a ponerlo de las dos formas. Esto será un vector x por el vector unitario en x más y por el vector unitario en y, que es exactamente lo mismo que poner, pero en otro tipo de notación, x, y, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo único que hemos hecho es hacer referencia a este vector, pues como x que depende de t e y que depende de t. Entonces esto será igual, pues mira, si sacamos factor común al radio, o sea, a raíz de 4 menos z sub n, pues esto nos quedará así. He hecho el 4 muy grande, 4 menos z sub n, y nos quedará un vector que será, voy a traérmelo por aquí porque no me va a caber, que será coseno de t en la coordenada x y seno de t en
la coordenada y. Entonces, bueno, voy a borrar aquí arriba esta, esta forma de definir el vector, ¿vale? Más que nada para que me quepa aquí, que como digo, es válida en todo momento, pero por sitio. Y voy a copiar el vector parametrizado que tiene esta forma, ¿vale? Entonces, como digo, este vector no es más que cuando nos vengamos al origen de coordenadas y nosotros seleccionemos un z sub n concreto, pues si por ejemplo seleccionamos el z, a ver, voy a coger un color que se vea bien, si seleccionamos z sub n igual a 3, por ejemplo, pues este vector hará referencia, pues esto quedará 4 menos 3 es 1, pues nos quedará coseno de t, seno de t, y estaremos haciendo referencia a un vector que desde el origen de coordenadas nos está señalando cualquier punto de la circunferencia que se llama z sub 3, o sea, de esta de aquí. ¿Vale? Este vector sería nuestro vector R en esas circunstancias. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es si tenemos un vector R apuntando a cualquier punto de la circunferencia que queramos, que es una curva de nivel de nuestra función, de nuestro paraboloide, pues podremos hacer la derivada de este vector respecto al parámetro del que dependa. Pues efectivamente, o sea, nosotros podemos coger y decir que pues definimos la derivada como R punto, R vector punto, y esto es la derivada del vector R respecto del parámetro del que depende, o sea, del parámetro t. Ahora, pues esto lo que será es x punto y punto, o sea, las derivadas de las coordenadas del vector, y la derivada de esto, pues como el radio es constante, pues esto lo copio y lo dejo exactamente igual. Y voy a venirme un poco para la izquierda porque estoy viendo que no me va a caber del todo. Entonces, la derivada del coseno respecto a t, pues es menos el seno de t. Y la derivada del seno respecto a t, pues es el coseno de t. Vale, y habríamos encontrado la derivada de nuestro vector posición que apunta a la circunferencia z sub n. Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo de antes. Si yo estaba diciendo que si escogemos z sub n igual a 3, pues estamos marcando con un vector posición a esta circunferencia de aquí, a toda ella, este vector es nuestro vector R, pues el vector R derivada respecto del parámetro de la curva, pues es un vector que es tangente a la curva en ese punto. Pues, en concreto, a ver, voy a usar un color que se vea bien. Pues en este punto de aquí, el vector R punto, pues será, a ver, que lo haga bien, en concreto, el vector derivada va en esta dirección. Sí, efectivamente. O sea, tiene el mismo módulo que el vector R y apunta hacia acá. ¿Cómo sé que apunta hacia acá? Pues porque si digo que mi vector R está, por ejemplo, en este punto de aquí, t, si lo parametrizo como un ángulo, t está en pi partido 2. Entonces, en pi partido 2, en el vector r punto, pues lo que da es menos 1 en la coordenada x y 0 en la coordenada y. Entonces, es un vector que mide raíz de 4 menos z sub n en la dirección negativa del eje x, o sea, sería un vector que vendría para acá, ¿vale? Entonces, pues ya sabemos que según vaya recorriendo
todo este ángulo el vector r, pues entonces su vector derivada apunta en dirección hacia la izquierda, por decirlo de alguna forma, si el vector r recorre la circunferencia en sentido antihorario. Esto, de todas formas, tengo un vídeo en la lista de reproducción de matemáticas, que es creo de los últimos, donde hablo, bueno, ya no sé si está de los últimos o no, pero está por ahí, donde hablo de cómo se construye un vector tangente a una curva, ¿de acuerdo? O sea, de dónde sale que al derivar respecto del parámetro, efectivamente obtengamos un vector tangente a una curva, porque alguien podría decir, bueno, ¿y yo cómo sé esto? Pues se puede deducir y tengo un vídeo en el canal por si queréis verlo, ¿vale? Bueno, pues ahora viene cuando vamos a hacer la deducción o la demostración de cómo aparece por ahí el gradiente, de dónde sale. Entonces lo que vamos a hacer es partir de que nosotros teníamos que cada una de las curvas a las que hacemos referencia en esta parametrización general, pues viene de que nosotros hemos cogido nuestra función de x y de y y la hemos hecho constante e igual a un z sub n, donde esta n marca el punto del eje z a la cual está el plano con el que cortamos a nuestro paraboloide, ¿vale? O sea, que quede claro que z sub n es una constante. Vale. Entonces, podríamos preguntarnos qué ocurre si nosotros derivamos nuestra curva de nivel es puesta de esta forma respecto del parámetro de la curva. O sea, si derivamos f respecto de t, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que primero vemos aquí es que como z sub n es constante, pues la derivada de una constante es 0. O sea que este término de aquí es igual a 0 y se nos va a anular. Y lo que también sabemos es que nuestra función, antes de depender de t, depende de x y de y. Por lo tanto, al hacer esta derivada, nosotros vamos a tener que aplicar una regla de la cadena. Pues como depende de dos variables, pues la derivada respecto de t de f será primero la derivada parcial de f respecto de x por la derivada total de x respecto de t, porque x ya solo depende de t. Aquí en la f tenemos que hacer la derivada parcial porque f depende de x y de y, pero luego la x y la y ya sí que solo dependen de t, por eso aquí va una derivada total, ¿vale? Más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. Y todo esto igual a 0. Vale, pues aquí lo que nosotros vemos es que tenemos el esquema general de un producto escalar. Tenemos de dos vectores. Tenemos algo por algo más algo por algo. O sea que nosotros podríamos decir que esto en realidad, esta suma de productos viene de haber hecho el producto escalar de dos vectores. Un vector que agrupa este término y este otro, y otro vector que agrupa este término de aquí con este otro. Así que vamos a separarlo y vamos a decir que entonces pues tenemos un vector que es la derivada de f respecto de x en una coordenada y en la otra la derivada de f respecto de y. Y esto era un producto escalar con este otro vector que es la derivada de x respecto de t en la coordenada x y en la coordenada y la derivada de y respecto de t. Y esto igualado a 0. Vale, pues la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t, eso es lo que acabamos de calcular aquí en este vector. Solo que en vez de puesto de forma así, es que paramétrica, lo he puesto del tirón en forma vectorial.
pero esto, o sea, esto es exactamente lo mismo. Aquí he puesto x punto e y punto, pero x punto e y punto es la derivada de x, o sea, esto es x punto y esto es y punto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este vector de aquí es el que ya hemos calculado previamente, que es r punto. Pues ahora la pregunta es, ¿cuál es este vector de aquí? Bueno, pues en efecto, es como estaréis pensando, pues este vector de aquí es el que nosotros definimos como el gradiente de nuestra función. Como está formado por las derivadas parciales de nuestra función eh, puesto separado en coordenadas, ¿vale? En la coordenada x la derivada respecto a x y en la y la derivada respecto a y, pues se le pone este símbolo que es el operador nabla que actúa sobre nuestra función escalar y nos devuelve un vector. Por lo tanto, pues no queda otra que el operador este de aquí sea un vector, ¿vale? O sea, este operador, el operador nabla, se define como, como la derivada parcial respecto de x en una coordenada y la derivada parcial respecto de y en otra coordenada, y es un operador vectorial que actúa sobre cosas escalares, ¿de acuerdo? Sobre funciones. Entonces, vamos a ponerlo ya aquí con la notación que tiene, propiamente dicha. Entonces, lo que tenemos es el gradiente de nuestra función f, producto escalar, por el vector tangente a la curva de nivel en un punto dado. Y esto igual a 0. Entonces, antes de comenzar, voy a definir matemáticamente la, lo que es la aplicación llamada gradiente, que es esto de aquí. Entonces, esto, igual que hemos definido aquí arriba la función, hacer el gradiente de una función escalar se define como una aplicación que nos lleva de la función a Rn, o sea, al espacio de nuestro dominio, pues en este caso es R2. ¿Por qué se pone aquí de la función y no de R? Bueno, he visto en algunas bibliografías que aquí pues ponen R, pero estrictamente hablando, el gradiente no actúa sobre un escalar. O sea, no, el gradiente no actúa sobre el número que es la imagen de la función, sino que actúa sobre la aplicación que es la función. ¿De acuerdo? Nosotros al hacer el gradiente de f estamos calculando, estamos aplicándolo aquí, estamos aplicando el operador nabla, como he puesto antes aquí debajo, sobre la función, no sobre el número que nos devuelve la función cuando la evaluamos en un x y en un y, ¿vale? Bueno, pues voy a borrar esto de aquí un poco para que me quede sitio para escribir y sigo hablando. Vale, pues me he reorganizado esto un poquito. Entonces, bueno, aquí he cambiado como lo tenía esto puesto para que veáis lo que os decía, que aprovechando que tenía las coordenadas del vector r puestas en forma paramétrica, pues las he derivado respecto al parámetro, respecto a t, y ahora tengo aquí las coordenadas del vector r punto. Así me ahorro sitio y me evito poner explícitamente el vector r y la derivada de dicho vector, o sea, r punto. Por aquí he dejado el gradiente, ¿vale? Y esto de aquí abajo, muy importante, que el gradiente de la función multiplicado escalarmente por el vector tangente a una curva de nivel en un punto dado, o sea, la derivada del vector r, pues es 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el gradiente de la función es un vector perpendicular a las curvas de nivel. O sea, va a ser un vector que va a venir en esta dirección de aquí, o apuntando en este sentido o apuntando en este otro. Entonces voy a haceros spoiler y os voy a decir ya, y así lo dejo pintado, que el vector gradiente pues, viene en este sentido de aquí. Voy a dejarlo
en módulo un poquito más corto que el vector R, pues más que nada para que no se solapen los dos y porque no tiene, o sea, no tiene nada que ver el módulo del gradiente con el módulo del vector posición, ¿vale? O sea, para ponerlo así de forma general. Entonces, este vector verde sería el gradiente y ahora enseguida voy a demostrar el por qué tiene este vector apunta en este sentido, que este sentido es en el que la función toma valores positivos más altos, ¿vale? O sea, veis que en este punto de aquí, en el punto amarillo, pues si llamamos a este punto el punto P, voy a ponerle un poco más, el rótulo un poco más grueso para que se vea, ¿vale? Pues señala en la dirección en la que las curvas de nivel toman un valor para la z mayor. O sea, si hubiera puesto otra curva de nivel por aquí en medio y aquí otra, pues igual, apuntaría hacia el centro siempre con la última curva de nivel que sería z igual a 4. Entonces podéis ver que hacia afuera, o sea, en la dirección en la contraria a donde apunta el gradiente, pues la función va tomando valores más pequeños. En las curvas de nivel, pues se aprecia muy bien. Aquí en Z3, pues la función vale 3. Y así en Z2, en Z1 y en Z0, ¿vale? Bueno, pues antes de demostrar como digo, el porqué de esto, voy a centrarme en que el producto escalar del gradiente por un vector tangente a una curva de nivel es 0. Porque aquí, cuando tenemos funciones de dos variables que representan superficies, las curvas, los conjuntos de nivel son curvas. O sea, aquí lo veis en el dibujo. Pero cuando tenemos funciones de más variables, pues en concreto una más, esas funciones ya no podemos pintarlas porque serían objetos de 4 dimensiones y los conjuntos de nivel serían superficies. Entonces podríamos preguntarnos cómo definimos un vector tangente a una superficie y cómo el gradiente es entonces perpendicular u ortogonal a dicho vector tangente o a dicha superficie, ¿vale? Entonces vamos a pararnos un momentito para ver esta situación que merece la pena. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo en el que tenemos una función de x y z que será igual pues a w, ¿vale? Entonces, si hacemos los conjuntos de nivel de esta función, pues haremos lo mismo que hemos hecho aquí arriba, pues llamaremos a w sub n y diremos que es constante. Entonces ahora ya lo que está representando esta función, al haber hecho w constante, pues son superficies, que son los conjuntos de nivel de esta función. Entonces vamos a imaginar que por lo que sea, dichos conjuntos de nivel pues representan estas superficies, donde tenemos pues que esta de aquí, la primera, pues corresponde a un w igual a 1 constante, esta de en medio a un w igual a 2 y esta a un w igual a 3, ¿vale? Bueno, pues en este caso, el gradiente, y repito, estas superficies son los conjuntos de nivel de una función de 3 variables, ¿vale? Cuando hacemos constante la variable dependiente de las demás, ¿vale? Al hacer eso, pues ahora lo que tendremos es, igual que ha pasado con la circunferencia aquí arriba, que la función, al estar igualada a una constante, lo que podremos es poner la z como función de x y de y. Y entonces eso representa una superficie que son estas de aquí. Pues si quisiéramos dibujar el vector gradiente, pues sería un vector, pues por ejemplo, si lo pintamos en la superficie de en medio, cogemos un punto P, pues el vector gradiente sería tal que apuntaría hacia la siguiente curva de nivel, o sea, perdón, hacia el siguiente conjunto de nivel, que es una superficie, porque ya hemos visto que tiene que ser ortogonal o perpendicular al conjunto de nivel en el que lo calculamos. Pues entonces sería un vector que apuntaría pues, hacia la superficie que tiene w igual a 3, que es la hacia donde crece, ¿vale? Este vector de aquí sería el gradiente. O sea, le hago un copia-pega y lo pongo, a ver por dónde, pues por aquí mismo.
Entonces, pues bueno, la forma de calcular esto en detalle, por si a alguien le surge la curiosidad, pues os la explico en un momentito, que sería pues algo parecido a lo que hemos hecho con la circunferencia. Lo que tendríamos que hacer es parametrizar estas superficies, o sea, estos conjuntos de nivel, que como son superficies, pues lo tendremos que hacer con dos parámetros. Una vez encontremos, una vez definamos una parametrización, porque valdría en principio cualquiera, lo que tendríamos es que separar los parámetros en otras dos parametrizaciones donde sí que tuvieran solo uno. O sea, tendríamos que hacer lo que vimos en el capítulo de parametrización de una función. Esta superficie vendrá dada por una x definida como función de un parámetro, pues por ejemplo de lambda, o bueno, para ponerlo de forma más general, pues de lambda y de mu, ¿vale? La i también vendrá definida como una función de este tipo. Voy a hacer un copia-pega de esto para no tardar tanto al cambiar de color. Y luego la z, pues entonces lo que será es una función de x, que es función de lambda y de mu, que son los parámetros, y de i, que también es una función de este tipo. Vale. Entonces esto de aquí sería la parametrización de una de estas superficies. Pues para separarlo en dos curvas, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Definiríamos la curva, pues por ejemplo, gamma de color roja, como una x que es función de un solo parámetro, o sea, de lambda. Cogeríamos la otra variable y la haríamos constante, pues por ejemplo un valor c donde esto es constante, y entonces la z, pues ahora lo que es una función de x que depende de lambda y de c. Y esto sería la curva gamma que depende del parámetro lambda, la curva gamma roja, donde hemos hecho constante el otro parámetro. O sea, aquí mu es una constante. Repito, si no entendéis lo que estoy haciendo, pues os recomiendo que veáis el capítulo de cómo se parametriza una función, porque aquí lo único que he hecho es coger la parametrización más fácil, o sea, es decir, que x es igual a lambda y que y es igual a mu, ¿vale? O sea, quito en x la dependencia de mu y en y la dependencia de lambda, y entonces he separado la parametrización de la superficie en dos parametrizaciones con un solo parámetro que corresponden a curvas, ¿vale? Y luego la siguiente curva ya la voy a copiar directamente, pues será igual que esta, lo único que dependerá del otro parámetro de mu y haremos constante, pues en este caso la x, ¿vale? Quedaría de esta forma. Entonces voy a borrar esto y voy a coger solo una de las superficies. Cada una de estas curvas pues harían algo parecido a esto. Entonces ya aquí pues sería cuestión de encontrar unos vectores tangentes a cada una de estas curvas, pues uno, por ejemplo, pues yo qué sé, pues tendríamos que coger un punto y un vector tangente a una, pues podría ser, por ejemplo, a ver, en la dirección en la que crezca, o sea, hacia acá, y otro vector tangente, pues podría ser este de aquí, ¿vale? Entonces, estos vectores, pues serían uno
por ejemplo, el E lambda, que vendría de derivar la curva roja respecto al parámetro lambda, y otro que sería el E mu, que vendría de derivar la curva rosa respecto a su parámetro, que es mu, ¿vale? El tema de los vectores tangentes, tengo un vídeo en la lista de reproducción de matemáticas donde explico cómo se calculan, que en resumidas cuentas pues es lo que estáis viendo, es parametrizar un tipo de superficie con la dimensión una n superficie o un n volumen y hacer la derivada respecto al parámetro, o sea, no tiene más. Entonces, estos dos vectores serían los vectores directores de un plano tangente en el punto P, ¿vale? Y el producto vectorial de estos dos, o sea, el producto vectorial de E lambda por E mu, que sería el producto vectorial de estas derivadas, pues daría un vector que tendría que ser paralelo al gradiente. Hago un copia-pega aquí también, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya no entro en detalle de cómo calcularlo, porque ya pues, no tiene tampoco mayor dificultad, pero que veáis que pues, para cuando no tenemos funciones, como en este caso el paraboloide, que representan una superficie, sino que tenemos funciones de más variables, el procedimiento es parecido, ¿vale? Lo que pasa que, claro, que visualmente pues no queda tan claro ni se ve tan bien y tan bonito como el ejemplo que he puesto yo. Vale, pues una vez ha quedado claro el tema de la ortogonalidad entre el gradiente y las superficies de nivel o curvas de nivel, vamos a centrarnos en por qué el gradiente apunta en la dirección en la que la función toma valores positivos más altos. Entonces, para ello, permitidme que borre el dibujo de las curvas de nivel, porque voy a necesitar sitio para poner otro dibujo. Muy bien, aquí lo que tenemos es nuestro paraboloide cortado por un plano, por el plano x igual a x sub 0, ¿de acuerdo? O sea, puesto de forma general. O sea, por un plano paralelo al plano YZ a una altura, entre comillas, porque altura es en el eje Z, bueno, ya me entendéis, el eje X sería este rojo de aquí, ¿vale? Este de aquí sería el eje X y este de aquí sería el eje Y. Pues eso, a una altura x igual a x sub 0, ¿vale? Entonces, la intersección de nuestro plano con nuestro paraboloide, pues nos daría esta curva de aquí. Muy bien, pues pintada o proyectada en el plano YZ tendría esta forma. Vale, entonces lo que vamos a hacer es llamar a la función, a la curva que queda aquí proyectada, al hacer constante la x, pues vamos a llamarle de otra forma. Vamos a decir que, como vimos en el capítulo de las derivadas parciales, pues vamos a llamar a esta función f estrella, pues solo de y, porque al hacer constante la x, pues ya esto es una función en el eje zi que solo depende de una variable, que es en este caso pues la y. Vale. Vamos a ponerlo por aquí arriba para que quede claro que la función de x sub 0 y la definimos como f estrella de y. Y ahora pues f estrella de y lo podemos representar en el eje z. Vale. Bueno, pues vamos a apuntar aquí un par de puntos en el eje Y y en el eje Z, correspondientes a dos puntos de esta curva,
y vamos a hacerlo como si fuéramos a hacer una derivada parcial. Muy bien, entonces si marcamos en el eje Y un punto Y correspondiente a este punto de la curva, pues nos dará f estrella de Y, y si marcamos Y más incremento de Y, pues nos dará este otro punto con esta otra imagen, función de Y más incremento de Y. Vale, entonces nosotros ya sabemos que, cuando hagamos tender el punto, o sea, cuando hagamos tender este segundo punto hacia el primero, en el límite, pues encontraremos una recta tangente a estos dos, una recta tangente en el punto Y, cuya pendiente será la derivada, en concreto la derivada parcial de la función en Y. Bueno, pues ¿qué ocurre en el caso concreto de nuestro paraboloide? Pues que esta función, esta curva, decrece. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en concreto el valor absoluto de f estrella en Y es mayor que el valor absoluto de f estrella en Y más incremento de Y. ¿Vale? O sea, este punto de aquí, cuando nosotros evaluamos en Y, obtenemos esto, que al estar más alto en el eje Z, pues es un número mayor que este de aquí, que es al evaluar Y más incremento de Y. ¿Vale? Bueno, pues eso significa que cuando hagamos la derivada parcial de nuestra función respecto a Y, pues esto será el límite cuando incremento de Y tienda a 0 de, aquí pues es lo que digo, da igual poner f de x sub 0 y o poner f estrella de Y, pues voy a poner f estrella de Y más incremento de Y menos f estrella de Y. Y todo esto dividido entre incremento de Y. Entonces, incremento de Y es positivo, porque eso es una distancia que es esta de aquí, y eso se define positivo, porque es restar este punto menos este, ¿vale? Pero esto de aquí, como f estrella en Y en valor absoluto es mayor que esto, pues f estrella de Y está restando. Por lo tanto, este límite va a dar en el numerador algo negativo, en el denominador algo positivo, pues esto va a dar un número negativo, un número menor que 0, ¿vale? Entonces, cuando compongamos el gradiente, vamos a tenerlo, voy a ponerlo de esta forma, representado de esta forma, como la derivada parcial respecto a x por un vector unitario en la dirección x, más la derivada parcial en y por un vector unitario en la dirección y. Vale, pues en el caso ahora que estamos analizando la y, resulta que esto de aquí va a ser un número negativo. O sea, en concreto, la coordenada. Esta va a ser negativa, entonces al multiplicar por un vector unitario en la dirección del eje Y, pues vamos a tener un vector de magnitud, el módulo de esta derivada, apuntando en el sentido donde decrece el eje Y. O sea, pues si tuviéramos un vector, pues lo estábamos calculando aquí, la derivada en este punto Y, pues sería un vector que iría hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si la función decrece, como las derivadas parciales, en este caso en esta coordenada, en la y, es negativa, pues al componerlo como un vector va a apuntar en el sentido contrario hacia donde crece la y. Y el sentido contrario hacia donde crece la y es el sentido hacia donde la función crece. Porque en el sentido positivo del eje y, nuestra curva o la función decrece. Entonces, al tener este vector signo negativo, pues hace que pues precisamente dé la vuelta y entonces, claro, pues apunta hacia donde la función toma valores más altos. ¿Qué pasaría si en vez de un paraboloide invertido, pues tuviéramos un paraboloide? Que la curva hiciera pues algo de este estilo, ¿vale? Pues que esta función, o sea, en este caso,
lo que tendríamos es que crece. O sea que según va aumentando la y, la función tomaría valores más altos. Entonces no ocurriría que al hacer esta derivada diera un número menor que 0 negativo, sino que estos valores absolutos, el signo de desigualdad estaría invertido, estaría así, entonces esto daría mayor que 0, esto también mayor que 0, y entonces lo que tendríamos es que en el punto donde calculáramos la derivada, al componerlo como un vector en el vector gradiente, apuntaría hacia donde crece la y, o sea, en el sentido positivo del eje y, o sea, un vector hacia allá. Y justo este sentido, pues precisamente no solo crece la y, sino que la función crece, por lo tanto también crece los valores de la función. Entonces que veáis eh, acabamos de deducir ahora mismo por qué el gradiente apunta hacia donde la función toma valores positivos más altos, y esto es consecuencia de la propia definición de derivada, ¿de acuerdo? De hecho, si hiciéramos lo mismo pero con la x, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho aquí, voy a borrar esto porque si no, no me va a caber, pues también nos habría salido que esta coordenada, o sea, la derivada parcial en x, también sería negativa, ¿vale? Podéis comprobarlo por cómo es la función. Entonces hubiéramos tenido que en el punto P, en el plano XY, que es donde vive el gradiente, pues resulta que la coordenada X del gradiente, que es la derivada parcial respecto a X, pues es un vector con signo negativo, y en Y igual. O sea, aquí he puesto las proyecciones en los ejes, en el eje X y en el eje Y, pero estos vectores azules, bueno, podéis entenderlos como que en realidad parten del punto P, ¿vale? O sea, este de aquí es este y este de aquí sería este de aquí, ¿vale? Que los he puesto en los ejes para que se entienda. Entonces, la suma de esos dos vectores en el gradiente pues daría un vector total apuntando, pues en este caso, hacia el centro de la función, que es en concreto hacia donde más crece nuestro paraboloide. Bueno, pues ya para ir acabando, solo me queda comentar dos cosillas. La primera es que el gradiente, o más en concreto el operador nabla, que es el triangulito formado solo por las derivadas parciales compuestas como las coordenadas de un vector, pues es un operador lineal, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el gradiente de una suma de funciones, o sea, el gradiente de, pues, por ejemplo, f más g, pues esto es igual al gradiente de f más el gradiente de g, ¿vale? Esta propiedad, pues, deriva de la linealidad de las derivadas, ¿vale? O sea, vamos a poder verlo de la siguiente forma. Si yo tengo el gradiente de f más g y a la suma de f más g yo le llamo h, pues cuando ponga de forma explícita el gradiente, o bueno, tendré aquí el gradiente de h, y el gradiente de h, pues lo que será es la derivada de h respecto a x en una coordenada y la derivada de h respecto a y en otra coordenada, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es deshacer h, pues h es la suma de f más g, por lo tanto, vamos a tener en la coordenada x la derivada respecto a x de f más g y en la coordenada y la derivada respecto a y de f más g. Entonces, como la derivada es un operador lineal, pues se distribuye respecto de la suma y aquí lo que tenemos es la derivada de f respecto de x más la derivada de g respecto de x en una coordenada y en la otra la derivada de f respecto de x más la derivada de g, perdón, respecto de y, que aquí me he colado, ¿vale?
Bueno, pues aquí como tenemos en cada coordenada la suma de dos cosas, pues podemos distribuirlo como en dos vectores. En uno, la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Y en el otro, la derivada de g respecto de x y la derivada de g respecto de y. Porque como al sumarse, pues se suman las coordenadas individualmente, cada una pues la coordenada x con la coordenada x y la coordenada y con la coordenada y, pues es equivalente a esto. Y entonces ya aquí pues tenemos la demostración, porque esto primero es el gradiente de f y el otro es el gradiente de y, o sea, perdón, de g. Entonces habríamos demostrado la primera propiedad que garantiza la linealidad, que es esta. Bueno, pues la segunda propiedad es la siguiente, es que el gradiente de un número real alfa por la función es igual a este número por el gradiente de la función. Entonces, para demostrar esta propiedad, pues vamos a tirar de la primera, ¿de acuerdo? Porque imaginad que nosotros pues tenemos el gradiente de esto de aquí, ¿vale? O sea, tenemos el gradiente de alfa veces una función y eso puede entenderse como el gradiente de un sumatorio de funciones desde i hasta alfa de funciones con el subíndice i. Entonces esto será igual al gradiente de f1 más f2 más así hasta f alfa. Vale, pero si decimos que aquí todas las f's son iguales, o sea, todas estas funciones son la misma función, o sea, f1 es igual a f2 y así hasta la última, hasta f alfa, pues entonces podemos quitar el subíndice, pues porque todas son la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que tenemos la función f sumada alfa veces. Vale, pues aquí lo que hacemos es aplicar la propiedad que ya hemos demostrado, la propiedad 1. Pues esto será el gradiente de f más el gradiente de f y así esto igual alfa veces. Entonces el gradiente de la función alfa veces pues es alfa veces el gradiente de f. Por lo tanto, demostrada queda la segunda propiedad de linealidad. Bueno, pues ya, ahora sí, para acabar, lo que vamos a ver a continuación es la interpretación del gradiente como una especie de derivada. Y digo una especie de derivada, pues porque al final la derivada es un número, es un escalar, y el gradiente es un vector. Pero claro, no, hay que estar ciego para no darse cuenta que aunque sea un vector, como está formado por las derivadas parciales, pues algo va a tener que ver con el concepto de derivada de lo que era la derivada en una variable, ahora extrapolado en este caso concreto, a dos, o más generalmente hablando, a funciones multivariables. Entonces lo que vamos a ver es que cuando nosotros multiplicamos escalarmente al gradiente por un vector unitario, pues pasa lo siguiente. O sea, nosotros podemos definir un vector unitario como un e sub r de la siguiente forma, como coseno de teta por un vector unitario en la dirección x más seno de teta por un vector unitario en la dirección y, ¿vale? Entonces esto tiene módulo 1, si hacéis el producto escalar, pues queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, la raíz de todo eso, pues es la raíz de 1, que es 1, ¿vale? Entonces nosotros podemos definir la proyección del gradiente de la siguiente forma, como ponemos esto así, y la definiremos como el producto escalar del gradiente por
este vector unitario que nosotros acabamos de definir. Entonces esto será, al ser un producto escalar, pues el módulo del primero por el módulo del segundo, o sea, módulo del gradiente por el módulo del vector unitario, que es 1, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Daos cuenta que este ángulo θ no es este ángulo φ, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, el plano XY, que teníamos, donde teníamos antes las curvas de nivel, perdón, aquí va la X, aquí la Y, aquí la X, pues si nosotros definimos un vector unitario, pues por ejemplo, el gradiente, pues yo qué sé, un vector unitario que venga por aquí, y teníamos que el gradiente, pues más o menos era un vector en una curva de nivel que iba hacia acá. A ver, más o menos, vale, este era el gradiente, voy a ponerlo por aquí, que lo que teníamos era una curva de nivel, pues yo que sé, más o menos por aquí, lo hago así en plan rápido para no volver a copiar todo el dibujo. Vale, aquí en un punto P, y este es el punto 0, 0. Vale. Entonces, lo que digo es que este ángulo θ es este ángulo de aquí. ¿Vale? Este es θ. Sin embargo, phi, que es el ángulo que forman el vector gradiente con el otro vector, con el vector unitario, que en este caso, pues bueno, lo he puesto en una dirección en la que no podría hacer el producto escalar, porque el producto escalar se define positivo, pero pues yo que sé, imagina que el vector unitario viniera por aquí, ¿vale? Entonces, nosotros ya sabemos que al hacer un producto escalar con un vector unitario, estamos calculando la proyección de un vector a lo largo de la dirección que marca ese vector unitario, que en este caso, pues el gradiente sería esta. O sea, esta de aquí sería la proyección, que de hecho sería un número, pues el ángulo phi es este ángulo, el ángulo que forman estos dos vectores. De hecho, voy a borrar el vector, que lo he puesto así rápido y no es conveniente que esté apuntando para allá. Esto lo digo porque, a ver, más o menos lo he puesto por aquí, ¿vale? Lo digo porque esto ya lo veremos en álgebra lineal cuando tratemos el tema del producto escalar, pero un producto escalar tiene que ser siempre positivo, ¿vale? Nosotros podremos hacer el algoritmo que conlleva el producto escalar y que nos dé un número negativo. Pero eso lo que significa es que uno de los dos, o sea, que el ángulo entre los dos vectores es mayor de 90 grados, ¿vale? Nos da ese tipo de información que luego a la hora de hacer un producto escalar definido de forma correcta, matemáticamente precisa, eso no puede ser. Más que nada porque el producto escalar está relacionado con calcular normas de vectores o módulos, y nosotros las normas o módulos de los vectores siempre los definimos como la raíz cuadrada del producto escalar. Por ejemplo, pues el módulo de un vector v se define como la raíz cuadrada del producto escalar de v con sí mismo. Entonces, si el producto escalar diera negativo, no podríamos calcular el módulo, ¿vale? Por eso que estoy diciendo que los productos escalares se definen positivos. Bueno, entonces una vez ha quedado claro que el ángulo θ y el ángulo phi son dos ángulos distintos, pues la proyección del gradiente nos da pie a tres situaciones. Bueno, de hecho esto de aquí es 1, entonces puedo escribir un paso más, que es directamente el módulo del gradiente por el coseno de phi. Vale, entonces esto va a dar pie a tres situaciones. Una en la que
el ángulo pues sea un múltiplo entero de veces pi, o sea, o 0 o sea, números enteros de semicircunferencias, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, k pertenece a los enteros. Vale, pues esto que implica que en este caso la proyección va a dar un número que va a ser el máximo, que de hecho va a ser el módulo del gradiente. O sea, vamos a tener un módulo para un número para la proyección que va a ser el máximo posible. El siguiente caso es cuando el ángulo phi pues sea paralelo al vector tangente a la curva de nivel. En ese caso tendrá que ser 2k más 1 entre 2 por pi. O sea, en vectores que formen 90 grados con el vector gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí igual. K pertenece a los enteros. Y esto lo que implica es que el módulo del gradiente pues es 0. Como ocurría en el dibujo de las curvas de nivel que acabamos de ver. ¿Vale? Y luego el tercer caso es en el que phi, el ángulo entre los dos vectores, ni es k por pi, ni es este otro. O sea, ni forma 90 grados. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues nos da que la proyección toma un valor, aunque va a ser un valor más pequeño que el módulo del gradiente. O sea, vamos a tener que la proyección, a ver si me cabe, la proyección va a ser menor que el módulo. Bueno, voy a hacer un copia-pega para no entretenerme, que el módulo del gradiente. Vale, pues este tercer caso de aquí es el que nos va a abrir la puerta al capítulo que viene, que va a ser la derivada direccional. Porque lo que os decía antes de que el gradiente está muy relacionado con la derivada, como podéis intuir, pues es así y de hecho está muy estrechamente ligado. Tan ligado que el concepto de derivada direccional no va a ser el gradiente, sino que va a ser el módulo del gradiente cuando hagamos el producto escalar con un vector unitario. O en resumidas cuentas, la proyección, ¿vale? O sea, según en qué dirección apuntemos el vector unitario con el que hagamos el producto escalar con el gradiente, pues su módulo, precisamente por este coseno, se verá o maximizado o disminuido hasta el valor 0. Pues dicho número, dicho valor para el módulo, para la proyección, al ser un escalar, eso es lo que será la derivada en la dirección del vector unitario. Que en funciones multivariable, pues claro, ya sabéis que al tener el dominio ser Rn, o en este ejemplo concreto R2, pues nosotros podemos calcular cómo crece la función a lo largo de la dirección que nosotros queramos, ¿vale? Hemos visto en capítulos pasados, pues las derivadas parciales que canónicamente se hacen respecto a los ejes X e Y, pero podemos extrapolar el concepto a una dirección generalizada y eso se llama la derivada direccional. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, que vamos a hablar también bastante del gradiente. Y lo más importante que os tenéis que quedar de este capítulo es que el gradiente es ortogonal a los conjuntos de nivel, a las curvas de nivel o a las superficies de nivel, ¿vale? Según la variable que tenga nuestra función, y que siempre apunta, calculado en un punto, en la dirección en donde la función toma valores positivos más altos. Y nada, pues eso es lo más importante que tenéis que quedaros, porque ya lo del tema de cómo está relacionado con las derivadas lo veremos en el capítulo siguiente. Así que nada, espero que os haya gustado este y nos vemos en el próximo.